Hace ya unos 10 meses, lo miré el otro día, 10 meses que empezamos una serie de sermones, de predicaciones en el libro de Efesios. Parece que sea menos, quizá a alguno le parece que sea más, se está haciendo eterno, pero hace ya 10 meses que empezamos, en noviembre del año pasado. Y hemos visto capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos titulado esta serie Las riquezas de la gracia. Hoy queremos hacer un poco de recapitulación para acordarnos de qué estamos viendo. Las riquezas de la gracia, ¿qué es eso? Pues en el primer capítulo de Efesios vimos qué son estas riquezas que tienen los cristianos, este tesoro que Dios quiere dar. ¿Qué es este regalo que Dios nos da? Y vimos que es el regalo de ser elegidos sin condiciones, ser predestinados, ser adoptados, ser aceptados en el amado, ser redimidos, ser perdonados, ser sobreabundados con bendiciones, ser reunidos, dotados con una herencia, sellados con el Espíritu Santo, y todo esto vimos que era en Cristo. Es en Cristo donde tenemos todo esto. Esto fue en el primer capítulo. ¿Qué es estas riquezas que tenemos? En el segundo capítulo después vimos cómo recibimos estas riquezas. No solamente quieres saber cómo son, sino cómo las recibes. ¿Cómo recibes estas riquezas? Y vimos que nosotros estábamos muertos, sin poder hacer nada para ganarlas, sin poder currártelo para que te las den, sin poder trabajar para recibir estas riquezas, estábamos muertos. Y fue la obra de Dios, nueva vida nos dio y por sus gracias fuimos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso significa que estas riquezas no son solamente para un pueblo, para los judíos, sino es para todo aquel que venga a Cristo por la fe. Para todo aquel que venga a Cristo por la fe. En el tercer capítulo seguimos con esto y vimos cómo estas riquezas las pueden tener tanto los judíos como los gentiles, son coherederos. Dos hijos que reciben una herencia de un padre son coherederos, reciben la herencia de su padre. Y así nosotros, tanto judíos como gentiles, tanto españoles como irlandeses, como americanos, como africanos, como rumanos, como cada país que venga, cada persona de cada país que venga a Cristo por la fe, recibe esta herencia. Esta herencia que Cristo compró en la cruz del Calvario con ese amor tan grande, ese amor que es más alto, más profundo, más ancho, más largo que ningún otro amor en este mundo. Y eso vimos en el capítulo 1, 2 y 3. ¿Qué son esta herencia? ¿Cómo la recibimos? ¿Qué hace esta herencia? Pero al capítulo 4 hay un gran cambio en el libro de Efesios. Porque habíamos estado viendo qué son y estas riquezas, qué es lo que tiene el cristiano. Del capítulo 1 al 3 se nos decía el extracto del banco de tu cuenta espiritual. Cuando vas al banco, ahora a lo mejor no se hace, lo miras en el móvil, pero hace tiempo ibas al banco, te daban un extracto. Tienes tantos cientos de euros o tantos miles de euros. Es lo que tienes en el banco. Y el capítulo 1 al 3 es lo que nos dice Pablo. Estas son las riquezas que tenéis en Cristo. Y nos está diciendo, sois ricos espiritualmente en Cristo. Pero a partir del capítulo 4 al capítulo 6 cambia el enfoque y lo que se nos dice ahora es cómo utilizar esas riquezas. Porque no vale mucho ser millonario si el dinero se queda toda tu vida en la caja fuerte y vives miserablemente. No vale para nada. Entonces, eso es lo que dice Pablo. Sois ricos en Cristo, ricos espiritualmente. Ahora, utilizar esas riquezas. Habéis sido perdonados en Cristo, redimidos, vivir acorde a eso es lo que dice Pablo. Así que en el capítulo 4, el versículo 1, directamente nos lo encontramos eso. Capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo. El Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis, que viváis adecuadamente a lo que tenéis, a la vocación con que habéis sido llamados, a la salvación que tenéis en Cristo. Y así, lo que hace Pablo es crucial. Primero la doctrina, primero lo que tenemos en Cristo, primero cómo ser salvos y después cómo vivir acorde a esa salvación. Y eso nos hace ver que la salvación no es por obras. Primero somos salvos y vivimos en buenas obras porque somos salvos. No es que hacemos primero obras para ser salvos, no. Primero somos salvos y después vivimos en buenas obras. Es tan
crucial esa distinción. Y entonces del capítulo 4 lo que hemos estado viendo es pues, cómo debe vivir el cristiano. Y vimos que el cristiano debe vivir en esa unidad cristiana verdadera. Una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Señor de todos. Vimos esa unidad cristiana verdadera. Hablamos también de la transformación que debe haber en nuestra vida. No tenemos que vivir como los otros gentiles, no tenemos que vivir como antes. Debe haber una transformación como esa mariposa, esa metamorfosis que ocurre en la vida de este insecto. También debe haber esa metamorfosis, esa transformación en nuestra vida. Y eso se ve en lo que hacemos en nuestro día a día. Hablamos de la mentira, de la ira, del hurto, del robo. Todas esas cosas cambian. Son cosas que el cristiano debe desechar. Eso lo vemos en el versículo 25 y 26 y 27 y 28 del capítulo 4. Desechando la mentira, desechando la ira, el robo y todo esto. Hablamos también de qué palabras deben salir de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En el versículo 29. También recalcamos que lo que debemos hacer con nuestro tiempo. Versículo 5, 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo debe el cristiano vivir? ¿Cómo debe el cristiano utilizar su tiempo? Y recalcamos después, versículo 18, que la clave de todo esto es estar lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y después vimos que debemos cantar y alabar a Dios, someternos los unos a los otros. Aquellas personas que han recibido la luz y el amor de Dios, no es solo para recibirlo y ya está, sino es para que vivamos y andemos en la luz, para que vivamos y andemos en el amor de Dios. Y ahora llegamos al 5, capítulo 5, versículo 22. Y aquí ya bajamos a un nivel mucho más personal, muchísimo más personal. Habíamos hablado de temas prácticos de la vida del cristiano, pero que se podrían aplicar a la vida del cristiano en la iglesia o incluso a la vida del cristiano en el mundo. Pero ahora llegamos a lo que pasa de puertas para adentro, en nuestra casa, a la vida en el hogar. Y quizá la gente dice, aquí ya llegan los problemas, aquí viene lo complicado, aquí viene lo polémico, lo que quizá puede ser problemático. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, hey, espera, quizá cómo nos comportamos en la iglesia, vale, o allá afuera, pero nadie me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer en mi casa. Que nadie me diga a mí lo que tengo que hacer en mi casa. Gente que vendrá así, gente que dice, a mí no me digas cómo tengo que tratar a mi esposa o a mi marido. A mí no me digas cómo tengo que educar a mi hijo. A mí no me vayas a decir cómo tengo que hacer mi trabajo. Pero es que no soy yo el que te lo dice. Es Dios en su palabra el que te lo dice. Así que no es que tengas un problema con el que va a hablar hoy, sino que si no quieres obedecer estas cosas, tienes un problema con Dios mismo. Tienes un problema con Dios mismo porque Dios sí que nos da reglas y principios de cómo debe ser la vida dentro del hogar. La vida matrimonial, la vida de padres y hijos, la vida laboral, cómo debemos trabajar también. Y para el mundo, por supuesto, este también es un tema muy polémico. Y muchas veces el mundo puede dejar a la iglesia que hable de Cristo de una manera doctrinal, que lo deje desde la redención, de la justificación. Incluso muchas veces el mundo nos deja que hablemos de sí, la condición del hombre, todos somos pecadores, sí, todos somos pecadores. Hay gente que te dirá, bueno, está bien, tú crees eso, está bien, yo te respeto, puedes creer lo que quieras, vale bien. Pero cuando bajas de la nebulosa, si se puede decir así, a lo tangible, a lo práctico, cuando bajas a lo que dice Dios en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto al trabajo, entonces ahí ese respeto quizás ya no está. Entonces ya, eso ya no me vale, dice el mundo. Entonces ya lo que hablas le va a parecer un delito de odio. Porque se dan cuenta de que estamos diciendo, o que Dios dice, mejor dicho, que el estilo de vida que están viviendo es pecaminoso, que el estilo de vida que están viviendo no es lo que dice la palabra de Dios. Y esto no solo es para el mundo, no solamente ofende muchas veces al mundo, sino también a la iglesia. Al tocar temas prácticos, como Pablo toca aquí, al hablar, como Pablo habla del matrimonio, de la familia, habla de la mujer y del marido aquí en Efesios, habla de los padres y los hijos, habla de los siervos y de los trabajadores, cuando se toca ya esto, eso ya me toca la fibra, eso ya me toca algo que me duele. Y al estar estudiando esto,
Yo me decía a mí mismo, ¿cómo puedo predicar yo esto? Aquí habla de marido, yo soy marido, estoy casado. Habla de padres, yo soy padre, el Señor me ha dado este regalo de ser padre. También soy siervo vuestro, también soy líder de esta iglesia. ¿Cómo voy a predicar? Yo no quiero ser un fariseo, no quiero decir una cosa y luego hacer otra. Quiero predicar con el ejemplo, no solamente con mi voz, y es tan difícil cuando llegas a temas prácticos, temas tan prácticos, tan del día a día. Así que estas semanas, mejor dicho, que vienen, vamos a estar hablando de temas muy relevantes, muy prácticos, muy también cruciales para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay en la tierra institución más sagrada. Y lo voy a repetir, no hay en la tierra institución más sagrada que la familia. No lo hay. Es la base de la sociedad. Es la base de la sociedad. El matrimonio, que es cuando se forma una familia, es en el matrimonio. El matrimonio no es algo para contar chistes. La crianza de los hijos no es para tomarse la broma. Tu trabajo, que también es parte de la vida familiar, es algo serio que requiere responsabilidad. Así que en el día de hoy queremos hacer una introducción de este tema. En el día de hoy no vamos a estar en el versículo, eso lo haremos a partir de la semana que viene, pero hoy queremos hacer una introducción. Después, la semana que viene, ya nos enfocaremos en lo que Pablo dice a las mujeres, que es lo primero que dice en el capítulo 5, versículo 22, y ya después habrá una predicación sobre eso, después habrá una o dos predicaciones para los hombres, también les tocará a los hombres. Después habrá otra semana sobre la relación de padres e hijos, la crianza de los hijos, y después otra más sobre las relaciones laborales de trabajador y jefe, siervo y amo, como aparece aquí. Pero hoy queremos introducir el tema. Hemos llamado a esta serie de mensajes en el libro de Efesios, los hemos llamado la familia bajo la gracia del Señor o bajo la gracia de Dios. Y es que aquí se habla de cómo debe ser una familia cristiana, un hogar cristiano, una familia que ha experimentado lo que aparece en el capítulo 1 al 3, esta salvación verdadera en Cristo, cómo debe vivir esa familia. Así que hoy queremos ver tres cosas de manera introductoria en el día de hoy, tres cosas sobre la familia. Primero vamos a ver la confusión que hay sobre la familia, la confusión que hay sobre la familia. En segundo lugar, queremos ver el comienzo de la familia. Y en tercer lugar, miraremos la comparación que hay sobre la familia. Pero vamos al primer punto, la confusión sobre la familia. ¿Sabéis que eso no pasa solamente ahora? Los efesios también tenían confusión sobre la familia. Los efesios es el pueblo al que Pablo les escribe y también tenían cierta confusión. No sé si han leído algo de mitología griega, quizá no te lo recomiendo, pero en la gran mayoría de historias que hay ahí y de mitos, lees y si sabes algo de mitología griega, hay abundante asesinatos, infidelidades, problemas, hay un mogollón de todas estas cosas. Y en Éfeso, todos estos pensamientos en cuanto a la mitología griega los tendrían en la mente. Y por supuesto, hay familias como Dios manda, si se puede decir, en todas estas historias de mitología griega. En Éfeso estaba el gran templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y parte de ese culto que se le hacía a Diana, no sé si os acordáis en Hechos, hubo un problema porque los artífices, los que hacían las estatuillas del templo, estaban perdiendo ganancias cuando el cristianismo se extendió y entonces comenzaron a gritar con todo el pueblo: ¡grande es Diana de los Efesios! Era algo muy grande este templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y parte del culto a Diana era lo que se llamaba la prostitución sagrada. Eso traía mucha confusión a la familia. La cultura popular que había en Éfeso también traía confusión. Había un poeta muy famoso en Éfeso llamado Hiponacte, que una de sus citas famosas era, él decía: hay 2 días felices para el hombre. Uno es cuando se casa y otro es cuando entierra a su mujer. Eso es lo que aparecía en la poesía típica de Éfeso. Ese tipo de poesías o chistes se hacían y eso traía confusión a la familia. Pero es que en nuestra cultura también hay muchísima, incluso mucho más confusión sobre la familia.
Ayer, no sé si, supongo que muchos de vosotros visteis las imágenes ayer, que se celebraba el 20 aniversario del ataque terrorista que hubo sobre las Torres Gemelas en Nueva York, ahí en Estados Unidos, ese ataque terrorista que hubo. Cuando las Torres Gemelas fueron atacadas, con esos aviones secuestrados y cómo cayeron las torres y tantas personas perdieron la vida. Y mientras estudiaba el tema de la familia y pensaba también en esas imágenes que había visto de hace 20 años, me parece que la institución de la familia, me parecía lo que estaba viendo como el ataque que está sufriendo también la institución de la familia. La institución de la familia está siendo atacada de una manera brutal, Como se veían en esas imágenes, había gran confusión hace 20 años y hoy hay gran confusión de lo que está pasando en la familia, también en el día de hoy. La familia está siendo atacada con explosiones en todos lados, Y se podría decir que la familia está cerca de derrumbarse. Está cerca de derrumbarse e incluso derrumbarse completamente. Nos están destrozando. Y no es que se ha acabado el ataque, vienen más ataques, vienen más bombas, vienen más problemas. Y quizá dices, bueno, creo que te estás pasando un poco con esto de que la familia está cerca de derrumbarse, eso es exageración, ¿no? Estás diciendo que la institución de la familia está cerca de derrumbarse, eso es pasarse, ¿no? Pues no creo que sea exageración, porque por supuesto no me voy a meter nunca en política, pero hace 150 años, cuando se escribió el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, ya se hablaba entonces de la abolición de la familia. La abolición de la familia, que las familias no tienen sentido en nuestra sociedad. Y esas ideas han sido retomadas en el día de hoy por lo que se llama el movimiento de la ideología de género. Y hace unos días leía un artículo de una feminista llamada Sophie Lewis que decía estas palabras, decía: hay que rechazar el modelo de la familia nuclear, es decir, padre, madre e hijos que viven en un hogar. Hay que rechazar eso para encontrar alternativas más colectivas que nos beneficien a todos. Algo que parece fuera de nuestra mente. ¿Cómo se va a abolir la familia? Pero a esas cosas están llegando algunos. Y va tan lejos esta feminista, esta mujer, va tan lejos para creer que el embarazo se debería considerar como un trabajo y los niños deberían criarse en comunidad o en tribu. Así es como piensa esta gente. Y esta gente no es que esté apartada de la sociedad, sino que esta gente está en lugares altos en la sociedad, escribiendo en periódicos famosos, en lugares de prominencia, en lugares de decisiones. Y quizá te preguntas, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta un punto que haya gente diciendo que la familia hay que abolirla, que hay que abolir todo esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado por rechazar el modelo bíblico. Hemos llegado hasta ahí por rechazar a Dios, el creador de todo el mundo y todo el universo y también el creador de la familia. Es como si, y escuchaba esto en un hermano que predicaba sobre el matrimonio, es como si con esto del tema de la familia y la destrucción de la familia, es como si hubiéramos decidido jugar un partido de fútbol, unos chavales, y decimos, pero hoy vamos a jugar sin normas. Hoy no va a haber árbitro y jugamos sin normas. Este equipo tiene 15 jugadores y el otro va a tener 7. Y si la quieres coger con la mano, la puedes coger con la mano. Y no hay fuera de juego, ni hay fueras, puedes jugar como quieras. Eso va a ser un caos. Eso va a ser un caos. Quitas al árbitro de en medio y creas un caos. Y nosotros como sociedad hemos quitado al árbitro de en medio. Nos hemos quitado a Dios de en medio en la sociedad. ¿Y qué encontramos? Caos, problemas, peleas, discusiones, divisiones, divorcios, separaciones, familias rotas. Eso es lo que encontramos. Cortos, niños siendo maltratados, niños siendo abusados. Eso es lo que encontramos cuando quitamos a Dios, al creador, al árbitro, al juez, cuando lo quitamos de nuestra sociedad. Y hay confusión en todas partes en la familia. Vemos una gran confusión en cuanto al matrimonio. Y aquí es donde yo creo que el diablo tira sus dardos primero. Primero va al matrimonio, porque sabe que si pincha el matrimonio, entonces lo demás también se va a explotar. Si pincha el matrimonio con su dardo, entonces lo demás también va a caer. Hay mucha confusión en cuanto al matrimonio. Si preguntamos, incluso lo podríamos preguntar aquí, no tenéis que responder en vuestra mente, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué piensas que es el matrimonio? ¿Para qué sirve el matrimonio? Quizá puedes responder en tu mente, ¿para qué me casé? ¿Para qué me casé?
Pues la gente dice, yo me casé porque mi novia entonces, es que era muy guapa. ¿Y qué pasa cuando quizá ya no sea tan guapa? Y nosotros nos casamos porque había tanta pasión. ¿Y qué pasa cuando esa pasión ya no, ese amor tan fuerte, ya no esté? Pues yo me he casado para no estar solo. Porque claro, yo llegaba por las tardes y me ponía a ver la tele y yo no quiero estar toda la tarde viendo la tele, yo no quiero estar solo, yo quiero tener a alguien con quien hablar, así que me caso para no estar solo. ¿Esa es la razón para casarse? Porque casarse siempre ha sido mi sueño. Las fotos, el vestido largo, la boda, siempre ha sido mi sueño casarme, así que me casé por esto. ¿Esa es la razón para casarse? ¿Eso es lo que es el matrimonio? ¿Un montón de fotos preciosas y ya está? Pues tantas razones que la gente tiene para casarse. Pero, ¿qué es el matrimonio? Y en este mensaje de hoy vamos a hacer muchas preguntas que también iremos respondiendo en los próximos estudios, próximas predicaciones. Es un tema muy controversial. Y por supuesto, encontramos muchas peleas. Muchas peleas en cuanto al matrimonio. Si lo pensamos, eso va desde el principio. La guerra de sexos, hombres contra mujeres, ya desde el principio, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Echarse la culpa al otro. Cuando pecaron, no, Señor, fue la mujer que me diste. Se echaban la culpa unos a otros. En España tenemos, por un lado, el machismo. Hombres que se creen superiores a su mujer, que no la aman como deben amarla, que no se sacrifican por ella, autoritarios. Hombres que creen que ellos son más inteligentes que su mujer y se ríen de ella. Hombres que creen incluso que una infidelidad no pasa nada. Hombres que abusan verbalmente y físicamente de su mujer. Y por otro lado, tenemos también el feminismo, que últimamente está muy en boga. Mujeres que se creen superiores a sus maridos, mujeres que se niegan a aceptar el liderazgo sabio de un marido, mujeres que creen que estar en casa, eso es algo retrógrado, mujeres que no se quieren interesar por sus hijos, mujeres que quieren empoderarse, independizarse. Hay peleas, hay guerra. Pero también, desgraciadamente, esto hace que la permanencia del matrimonio ya no existe. Eso que se decía hasta que la muerte nos separe, prácticamente es mito ya. Eso ya no existe. En España, te doy los datos, el 60% de los matrimonios acaban divorciados. De 10, 6 acaban divorciados. De 10, 6, el 60%. En España hay 100.000 divorcios de media cada año. 100.000 divorcios. 100.000 familias rotas. 100.000 cada año. Y leía una noticia ayer que decía, pero los datos están bajando, los datos de divorcios están bajando en España. Pero esto no es que sea una buena noticia, solamente bajan porque la gente, desgraciadamente, ya no se casa. Y aquí llegamos ya a la irrelevancia del matrimonio. Casarse, la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué? Eso es solamente una tontería, un paripé, gastarte dinero, pero ¿para qué te vas a casar? Me acuerdo cuando me casé con 24 años y fue el primero de toda mi clase de la universidad que se casó. Y no creo que me casé de un súper joven, pero eso de casarse, y actualmente hay pocos de mis compañeros que estén casados. Porque casarse, eso es una tontería, eso es gastarse dinero. Pero la Biblia dice que se unirá el hombre a su mujer. Y ese es el esquema de Dios. Y rechazas el esquema de Dios y te metes en cualquier tipo de problemas, en todo tipo de problemas. Y es que, claro, la definición del matrimonio ahora está también siendo atacada. ¿Por qué? Antes decíamos que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer para toda la vida, y eso es lo que dice la Biblia y lo seguimos diciendo. Pero el mundo ahora dice, no, esa no es la definición del matrimonio, quieren redefinir el matrimonio. Y por supuesto, lo quieren redefinir diciendo que matrimonio también es una unión entre personas del mismo sexo. No sé si escuchasteis la noticia de la iglesia evangélica, una iglesia evangélica en Castellón, no diré el nombre, pero una iglesia evangélica en Castellón. Y esta iglesia, hace solo unas semanas, quizá un mes, unas semanas, esta iglesia iban a enseñar una conferencia sobre lo que es el matrimonio bíblicamente. Y lo enseñaban a partir del respeto, y por supuesto que respetamos a todas las personas como cristianos y no odiamos a ninguna persona, sino que las amamos y queremos que vengan a Cristo y respetamos a todas las personas. Y eso, por supuesto, no cabe duda de eso. Y esta iglesia estaba haciendo esto, pero iban a dar unas conferencias y iban a enseñar lo que es el matrimonio bíblico. El matrimonio bíblico.
iban a enseñar también cómo criar a nuestros hijos. Y al enseñar el matrimonio bíblico, iban a enseñar que una unión sexual no es matrimonio bíblico. Lo que diga. Iban a enseñar estas conferencias, pero recibieron un ataque muy grande y mucha presión de un grupo LGTBI de allí de Castellón, que los acusaban de que es un crimen, un delito de odio lo que estaban haciendo. Y es que la ideología de género, esta llamada ideología de género, está trayendo muchísima confusión, tanta confusión, que la gente, muchos jóvenes, ya no saben si son hombres o mujeres. Tanta confusión ha traído. Muchas redes sociales en el día de hoy aceptan hasta más de 50 géneros. Antes tú tenías que decir hombre o mujer, varón o hembra. Ahora aceptan hasta más de 50 géneros. Se nos ha ido la cabeza. Hay un montón de confusión. Hay gente muy confundida, jóvenes muy confundidos, siendo confundidos por todas estas enseñanzas. Pero no solamente hay confusión en cuanto al matrimonio. Hay confusión en cuanto a los hijos. Mucha confusión. Tanta confusión hay que no sabemos en nuestra sociedad cuándo comienza la vida. Ah, no, es cuando empieza a latir el corazón. No, es cuando nacen, cuando comienza la vida. La palabra de Dios dice en la concepción, es cuando comienza la vida. Y tanta confusión hay que cada año en nuestro país matamos a más de 100.000 bebés en el vientre de sus madres. 100.000 bebés son asesinados en el vientre de sus madres. Y los hijos ahora se ven, pues, no como enseña la Biblia. Los hijos se ven como un lujo que solo te puedes tener si tienes el dinero suficiente. O los hijos se ven como una carga que tienes que llevar y que cuesta mucho trabajo criarlos, así que no tengan muchos. O como una barrera a tu carrera profesional, así que ahora no es el momento de tenerlos. O los hijos son un quebradero de cabeza que dan tantos problemas. O los hijos son un desperdicio de tiempo. Al que tiene 3, 4, 5 hijos, la gente le dice, pero chico, pero no vas a tener vida, ¿qué haces con tantos hijos? Pero la Biblia dice que los niños son un regalo, una bendición que Dios da en su misericordia. Dios da un regalo a aquellos que Él quiere. Y dice, herencia de Jehová son los hijos, dice el Salmo 127, son algo de un valor incalculable. Son cosa de estima, el fruto del vientre, dice el Salmo 100. Y Dios en su misericordia hay a parejas que les permite tener hijos y es un regalo, es una bendición. Son como flechas, dice el Salmo 127, como flechas en manos de un valiente. Así son los hijos, como flechas en manos de un valiente, algo bueno, una bendición, algo útil. También hay, por supuesto, confusión en la educación de los hijos. Hace unos meses, la ministra de Educación de España dijo que no podemos pensar que los niños le pertenecen a los padres. Y por supuesto, quizá lo escuchan de forma una buena, porque entonces ¿a quién le pertenecen? Si no le pertenecen a los padres, le pertenecen al Estado, es lo que estaban diciendo. El Estado tiene el derecho y le pertenece el derecho de educar a los niños. Pero nosotros sabemos que los niños le pertenecen a Dios. Y Dios se lo da a los padres, no al Estado, sino a los padres les da la responsabilidad de criar a esos niños en sus caminos. Criarlos, por supuesto, si son cristianos, pero le da la responsabilidad de criarlos a los padres. Así que, ¿de quién es la responsabilidad de la educación de tus hijos? No es del cole, no es del Estado, es nuestra, padre y madre aquí. Los profesores no son los responsables de la educación de tus hijos, sois vosotros, soy yo y mi mujer. Un día cuando estemos en la presencia de Dios, al profesor o a la profesora de tu hijo no se le va a pedir cuentas de la educación de tu hijo. Al director del colegio no se le va a pedir cuentas de las cosas que autorizó o no por la educación de tu hijo. Al que hace el currículum de cosas que tienen que aprender los niños en España no se le va a pedir cuentas de la educación de tu hijo. Al que se le va a pedir cuentas de la educación de tu hijo es al padre y a la madre, es a ti. Sí, podemos llevarles a un cole y ahora los niños han empezado el cole para que les enseñen mate, lengua, física, inglés. Pero eso son herramientas, eso es solo información. La educación se la das tú en casa. La educación se la das tú en casa. Y tanto si eres padre como si eres abuelo, tienes también una responsabilidad en aquellos que son tu descendencia. La educación se la das tú en casa. Y el problema es que si no se la damos nosotros en casa, entonces va a haber un gran problema. Entonces va a haber graves problemas porque van a coger esa educación de cualquier otro sitio. Y hay muchos peligros
en este mundo. Hay confusión en cuanto al matrimonio, hay confusión en cuanto a los hijos y hay confusión también en cuanto al trabajo. Ay, el trabajo es una maldición. Ojalá me podría liberar del trabajo. Ay, yo tengo que tener un trabajo digno, un trabajo digno. Digno para mí. Pero no se dan cuenta que todo trabajo que no nos lleve a pecar delante de Dios, todo trabajo que nos permita obedecer a Dios, es un trabajo digno. Es un trabajo digno. Vivimos en un mundo que también cree que el Estado es el que me tiene que dar y dar y dar, y yo no tengo que trabajar. La generación Nini, muchos de mi edad los llamaban la generación Nini, que estudia ni trabaja, y que me den mis padres o que me dé el gobierno. En ese mismo artículo del que hablaba antes, de esta feminista que abogaba por la abolición de la familia, en ese mismo artículo, esta misma mujer dice: hay que luchar por un mundo en el que nadie esté obligado a trabajar para tener casa y comida. Hay que luchar por un mundo en el que nadie esté obligado a trabajar para tener casa y comida. ¿Qué dijo Pablo? El que no quiera trabajar, tampoco coma. Y eso no es algo que se nos ha ocurrido ahora, eso no es algo del cristianismo, eso es algo natural, eso es algo natural. Y por supuesto, Pablo no dijo el que no pueda trabajar, sino el que no quiera trabajar, tampoco coma. Y por supuesto que ayudamos a los necesitados, por supuesto que ayudamos a aquellos que no pueden trabajar, por supuesto. Pero aquel que no quiere trabajar, tampoco coma. Hay tanta confusión en la familia, tanta confusión en el matrimonio, en cuanto a los hijos, la crianza de los hijos, en cuanto al trabajo, tanta confusión. Y es importante que veamos que la culpa de cómo está nuestro país, de cómo está España, no es por la decadencia de la clase política, sino por la decadencia de la familia. Es muy fácil echarle la culpa a los políticos y así está el país. No, la culpa de cómo está España la tiene la decadencia de la familia. No es por la corrupción de los gobernantes, sino por la corrupción de la familia. No es porque los políticos roban lo que no es suyo, sino porque hombres y mujeres roban la mujer de su prójimo o el marido de su prójimo que no les pertenece. El problema está en la familia, no en los políticos, que es muy fácil echarle la culpa a los políticos y por supuesto yo no soy quien para... Yo no voy a defenderles, pero el gran problema está en la decadencia de la familia. Ahí está el problema, en la confusión que hay en la familia. Eso es lo que queríamos ver en primer lugar, la confusión de la familia, pero en segundo lugar queremos ver el comienzo de la familia. ¿Dónde comenzó la familia? Muchas veces nos pasa, estás en el ordenador y algo se rompe, algo no funciona, ¿y qué hay que hacer? Hay que reiniciar, hay que ir al inicio, apriétale al inicio y a lo mejor así puedes arreglarlo. Pues lo mismo tenemos que hacer, con la familia. Hay problemas, hay esta confusión, hay estos ataques. Vayamos al inicio otra vez, volver al principio. Y no al principio de mi relación con mi cónyuge cuando estábamos tan enamorados, ir al principio del todo, al principio que hizo Dios, a Génesis. Tenemos que darnos cuenta de que la familia es creación de Dios. El matrimonio, que es el comienzo de una familia, no es un arreglo entre dos personas, no es un acuerdo que dos personas se ponen de acuerdo y ya está. No es una invención del hombre o una invención de nuestra cultura, una invención de la sociedad, no. Fue Dios el que inventó el matrimonio en el principio del mundo. No fue como algunos piensan que Adán vio a Eva y dijo, con esta me voy a casar. Esta es la más guapa del huerto, porque no había otra. Pero no es eso, no es así como empezó el matrimonio. El matrimonio lo trajo Dios, lo diseñó Dios, lo instituyó Dios. Lo diseñó y lo pensó Él. Así que Dios decide qué es el matrimonio y qué no es el matrimonio. Y no me importa lo que digan las leyes de un país en cuanto a eso, porque es Dios y su palabra los que dicen lo que es el matrimonio. Así que tenemos que volver a Génesis, volver al inicio. ¿Qué hace Jesús en los evangelios cuando le preguntan por el matrimonio? ¿Qué hace? Vuelve a Génesis. Vuelve a Génesis. ¿Qué hace Pablo aquí en Efesios 5, el versículo 31? Hablando del matrimonio, cita exactamente un versículo de Génesis. En el versículo 31, Efesios 5 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vuelve al principio, al inicio. Y es que si quieres ser un buen marido, si quieres ser una buena esposa, un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, tienes que volver al inicio, tienes que ir a Génesis, hay que volver a Génesis, hay que volver al principio. ¿Cómo fue todo creado? ¿Por qué? Porque se nos dice en Génesis que cuando Dios creó la familia, el matrimonio,
Dios dijo que era bueno en gran manera. Y hoy miramos nuestro manera. ¿Qué ha pasado ahí? Queremos volver a cómo eran las cosas cuando Dios dijo que era bueno en gran manera. Así que vayamos a Génesis. Vayamos a Génesis por unos minutos. Génesis 1 y 2. Los primeros capítulos de la Biblia. Vayamos al principio para ver cómo es el matrimonio. Génesis 2, 18. Génesis 2, 18. Ahí comienza el matrimonio. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios creó todo el mundo y todo era bueno en gran manera. Dios creó al hombre, al varón, pero Dios dijo, hay algo aquí que voy a hacer algo tremendamente bueno y no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Ahí Dios estaba definiendo y diseñando el matrimonio. Y en Génesis 1, 27, también ahí en el principio, dice, y creó Dios, creados a imagen de Dios. Pero mira lo que dice, varón y hembra los creó. Niños y jóvenes que nos coman la cabeza. Dios creó varón y hembra y ya está. No varón y hembra y, no, varón y hembra y ya está, y ya está. Y ya está. Dice Génesis 2, 24. Bien. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Cuando Adán estaba ahí solo en el huerto y Dios pensó una ayuda idónea, no le trajo, mira, un perro. El perro es el mejor amigo del hombre, le traigo el perro y ya está. No. Tampoco trajo, mira, un hombre, un varón, voy a traer otro varón. No es lo que hizo Dios. Le trajo una mujer, varón y hembra los creó. Y también en el principio se nos habla de cómo debían Adán y Eva pensar en cuanto a los hijos que iban a tener. Y ya desde el principio Dios les dijo antes que viniera el pecado. Hay gente que dice que los hijos es una parte de la maldición de Dios. Por supuesto que no, por supuesto que no. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios antes que pecaran. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. También Dios les habló en cuanto al trabajo. En Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Antes de que hubiera pecado, antes de que hubiera maldición, antes de que hubiera muerte, Dios le dijo al hombre que tenía que trabajar. El trabajo no es una maldición porque Adán pecó. El trabajo ya Adán lo hacía, labraba y guardaba el huerto antes de pecar. Así que cada iglesia, cada individuo, tenemos que hacer eso, volver a Génesis. ¿Cómo eran las cosas cuando Dios las creó? Porque así es como Dios quiere que vivamos ahora. Y esta iglesia que hemos mencionado antes, en Castellón, que ha sido atacada grandemente por estas conferencias que iban a hacer, hizo una aclaración o hizo un comunicado y dijeron esto, y me gustaría citar las palabras que esta iglesia hizo. Dice, entendemos el matrimonio cristiano como una unión. Y están explicando cómo creen el matrimonio cristiano y lo creen como dice la Biblia. Dice, entendemos el matrimonio cristiano como una unión heterosexual, se refiere un hombre y una mujer, heterosexual, diferentes sexos, hombre y mujer, como una unión de hombre y mujer, una unión monogámica, se refiere un solo hombre y una sola mujer, eso es como lo ha establecido Dios, y una unión permanente, una unión para siempre. Y por decir eso, que no hacen más que decir lo que dice la palabra de Dios, por decir eso han recibido numerosas críticas, por decir lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, lo que la Biblia enseña desde el principio. Y después estaban pidiendo respeto y dice, comprendemos que en la sociedad actual este ideal religioso y cristiano pueda no ser asumido ni aceptado por todos, pero piden un respeto, de la misma manera que ellos respetan, piden respeto a la sociedad. Y desgraciadamente esta iglesia, al tener muchísima presión, han cancelado estas conferencias. Y bueno, esa es su decisión. Y debemos orar por ellos y orar por la situación en España. Y nos dolemos de que haya estos ataques, que se esté limitando la libertad religiosa que se supone que hay
en este país. Pero quería matizar algo del comunicado que ellos hacen, porque que el matrimonio sea un solo hombre y una sola mujer para siempre, como ellos lo definen, como lo define la Biblia, no es un ideal religioso y cristiano, como ellos habían dicho. No es un ideal religioso y cristiano, es un principio natural y universal. ¿Por qué? Porque va desde el principio. No es un ideal religioso y cristiano, es un principio natural y universal. El matrimonio como una unión entre hombre y mujer es la única forma de que haya verdadera unión y que haya reproducción. El matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer es la única forma en que haya equilibrio en el mundo, porque Dios ha establecido que nazcan el mismo número de hombres, el mismo número de niños que el mismo número de niñas, así que el matrimonio tiene que ser un solo hombre y una sola mujer. Y el matrimonio como unión permanente para siempre es la única forma de que en las familias y en la sociedad haya estabilidad. Así que esta definición del matrimonio no es que sea religiosa o cristiana solamente, que sí que lo es, pero es un principio natural, un principio universal, que si se deja, vamos directos a la ruina. Dios es el creador del mundo, el creador de la familia. Así que la familia tal como Dios la diseña no es una idea simplemente cristiana o religiosa, es lo natural, lo universal. Y sin ello, la sociedad se derrumba y se autodestruye. Hemos visto la confusión que hay con el tema de la familia, el comienzo de la familia, volver al principio. Y ya para acabar, queremos ver la comparación de la familia. Porque el argumento de Pablo en Efesios 5 va mucho más alto que simplemente apelar al principio, como hemos visto que hace. Va al principio, pero va más alto que eso, como veremos las próximas semanas. El argumento de Pablo en Efesios es que el matrimonio es una comparación de algo mucho más alto. Es una ilustración de algo mucho más alto. Ya empieza el capítulo 5, en Efesios 5, ya empieza ese capítulo diciendo, sed imitadores de Dios. ¿Qué hace un imitador? Un imitador, pues, se asemeja a alguien. Un imitador es como la persona que imita en su voz. Quizá habéis visto algunos imitadores en la tele o algo que imitan a la persona en la voz, en el andar, en la ropa. Pues nosotros, dice la palabra de Dios, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y si vais ahí conmigo, si estáis en Efesios capítulo 5, veréis que en lo que hemos leído, en lo que ha leído Sebi, aparece muchísimas veces la palabra como. Un imitador es como la persona que imita. Y aparece en estos versículos muchísimas veces la palabra como. Mira el versículo 22. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 29. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Una y otra vez nos dice que el matrimonio y la familia en sí es como algo mucho más alto. Hay una comparación ahí que es mucho más grande. Y es que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Un pacto que nos recuerda, que imita ese pacto incondicional. Pacto incondicional que Cristo ha hecho consigo mismo para escoger, para salvar, para santificar a un pueblo, a una esposa, para él mismo, presentársela a sí mismo como una esposa santa y sin mancha. El matrimonio es una ilustración, una comparación de algo muy, muy grande. Así que como esposo debes ser imitador de Dios, debes imitar a Cristo y su amor por la iglesia. Como esposa debes ser imitadora también de esa sujeción que Dios le ha dado a su iglesia, que se sujeta a Cristo. Como hijo debes obedecer a tu Padre e imitar esa obediencia que como hijos de Dios tenemos a nuestro Padre Celestial. Y también, en cierta manera, imitar esa obediencia que Cristo mismo, el Hijo de Dios, tuvo con su Padre. Como padre debes imitar ese amor que tiene nuestro Padre Celestial hacia sus hijos. Y como trabajadores, como siervos, debemos imitar a Cristo, el que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate para el mundo, como amo, como jefe
Si es que lo eres, debes también imitar a aquel que es nuestro Señor, a aquel que es nuestro jefe, a aquel que es nuestro amo. Debemos ser imitadores de Dios. Y es que la familia es algo precioso, algo muy, muy, muy precioso. Podríamos decir que la familia es la foto que el mundo va a ver de Dios. El mundo va a ver una foto de Dios y esa foto es la familia. Vivimos en una nación que ha tenido muchas imágenes, imágenes de Cristo, de vírgenes o santos y cosas así, imágenes. Y no creemos en las imágenes, sin adoración y las imágenes, pero la familia es la imagen que el mundo va a ver, de Dios, de cómo es Dios, de cómo es Cristo, es la imagen que el mundo va a ver. Cómo el marido ama a su mujer, eso es una imagen. Como una imagen que el mundo va a ver, cómo la mujer ama y se sujeta a su marido, cómo los hijos obedecen a sus padres, cómo el padre ama y enseña a sus hijos, cómo los siervos, como trabajadores, cómo trabajamos, todo eso es una foto que el mundo va a ver de cómo es Dios, de cómo es el Evangelio, de lo que ha hecho Cristo. Así que, en todo esto, aprendamos de la importancia que tiene la familia y la importancia que tiene lo que Dios dice en cuanto a la familia. Hay mucha confusión, muchísima confusión en este mundo. Y si lo que vas a aprender sobre la familia es lo que entra por tus ojos de la tele, o lo que lees en un libro, o lo que ves en los periódicos, o lo que te dicen los compañeros del colegio, o lo que ves en tus compañeros de trabajo, si eso es lo que vas a aprender sobre la familia, vas a ir directo a la ruina. ¿Por qué? Porque en esta confusión lo que tenemos que ir es ir al comienzo, ir a la Biblia, ir al comienzo de la Biblia y ver ahí en Génesis cómo es la familia que creó Dios. Y también tenemos que ver esa gran comparación, el amor de Cristo, Cristo que amó y se entregó por su iglesia, vino del cielo y se entregó ahí en la cruz para morir por pecadores como nosotros. Ese es el cuadro que mostramos también en el matrimonio y por ende en la familia. Así que aprendamos de lo que Dios dice en cuanto a la familia y en estas próximas predicaciones estaremos hablando de todo esto. Y por favor, orad también por mí. Al hacer esta serie vamos a tocar temas difíciles, así que orad para que el Señor nos dé sabiduría para enseñar y también para aprender estas verdades que tiene la Escritura sobre la familia. Vamos a dejarlo ahí y pedimos que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Y después pasará Sevi con el último himno y después ya pasaremos a la cena del Señor. Vamos a orar.